Este es su segmento, edificante. Segunda carta a Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Bendiciones, mis estimados amigos y hermanos. Este es su segmento edificante y hoy quisiera compartirles un tema que creo que puede serle de gran bendición. Personajes destacados en tiempos bíblicos. Obviamente hablaré solo de algunos de ellos. Tenemos muchos que son una inspiración para el mundo entero, pero por el tiempo vamos solamente a nombrar algunos que creo que pueden serle a usted un modelo a seguir, gente de mucha fe, de mucha bendición desde el tiempo antiguo. Así que vamos a iniciar hablando acerca de estos personajes. En los tiempos bíblicos hubieron hombres y mujeres de edad avanzada que aún en su vejez fueron un buen ejemplo. Esto es lo más importante de este tema de hoy. No solamente que fueron personajes destacados, sino que eran personas mayores que habían logrado alcanzar grandes cosas porque habían sido personas que habían obedecido a Dios, que es lo mismo que usted y yo debemos hacer siempre. En primer lugar, hablemos un poquito de Abraham y de Sara, según nos dice el libro de Hebreos 11, 8 al 12. Y nos dice así, le leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es una historia muy hermosa, todo lo que fue la vida de Abraham y de Sara, de Isaac y de Jacob, que los contamos aquí en esta gran bendición de la palabra. Es una bendición, ¿por qué? Porque nos inspira, son gente que realmente nos marcó un norte a nosotros en cuanto a la fe. Nos habla de aquel hombre que siendo mayor y fue muy obediente a Dios, había salido del lugar en donde sí había vivido quizás por mucho tiempo y había dejado todo por seguir la voz de Dios. Por la fe dice que había habitado como extranjero en una tierra prometida, tierra ajena. Había morado en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Bendito sea el nombre del Señor por estos que un día obedecieron al Señor, siguieron sus pasos y con ello, con esa obediencia, con esa sabiduría para hacer las cosas, nos marcaron el camino a nosotros para que nosotros hoy día tengamos una fe grande en un Dios todopoderoso que es el único y sabio Dios. Después de ellos pudiéramos nombrar a Moisés como también un hombre que nos da un norte claro a nosotros los hijos de Dios, al pueblo del Señor, de cómo nosotros debemos hacer para agradar a Dios. ¿Qué debemos hacer? Obviamente cada uno de ellos, si leemos sus historias, tuvo algún momento en que falló en algo, pero eran hombres y mujeres que amaban a Dios con todo su corazón y lo que hicieron es digno de que nosotros podamos aprender. Así que, hablando de Moisés, en el mismo libro de los Hebreos capítulo 11, leemos los versículos 23 al 29.
Y nos dice así la palabra del Señor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él, que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Así que otro hombre que fue destacado en la antigüedad, en los tiempos de la Biblia, fue Moisés. Una inspiración realmente para todos nosotros en todo lo bueno que él pudo hacer, en todo lo que se esforzó, en cómo él tuvo que pasar de ser un príncipe a ser un hombre ordinario. Y que aún así, en medio de todas esas cosas, él decidió seguir tomado de la mano de Dios. Es un buen ejemplo para que todos lo sigamos. Y él hizo todas estas cosas en un tiempo de una edad avanzada. No era un muchacho. Sin embargo, bendito sea Dios, que nos deja estas enseñanzas a nosotros para aprender de que sí es bueno seguir el buen ejemplo de las personas mayores, de que no todos viven sin Dios en la vida, sino que hay gente que realmente ha conocido al Dios vivo y ha obedecido a su palabra, ha hecho su voluntad, y esos son los que realmente son dignos de imitar. Son personajes destacados en los tiempos bíblicos, de los cuales tenemos mucho que aprender y tuviéramos muchísimo que decir, que no nos alcanzaría el tiempo para decir tantas cosas que vivieron, que hicieron. Y lo más importante de ello es que fueron perseverantes para hacer la voluntad del Señor, aun en medio de todas las cosas que pasaron, aunque a veces también se equivocaron, pero fueron perseverantes hasta lograr hacer lo que Dios quería que cada uno de ellos hiciera. En el libro de Lucas capítulo 2, versículo 25 al 30, leemos también otros dos, un personaje primero y otro después ahí en Lucas 2. Estos dos personajes bíblicos que también estaban de edad avanzada y fueron una inspiración para todos nosotros hoy. Y aquí habla en Jerusalén había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Es muy precioso el mensaje que nosotros leemos aquí de la vida de Simeón, este hombre lleno del Espíritu Santo, que había oído la voz de Dios, que la había obedecido, que tenía esperanza y sabía que Dios le iba a conceder lo que precisamente él había dicho, que él iba a ver al ungido del Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo, la palabra que el Espíritu de Dios le había dado se cumple, y él tiene el privilegio de tomar en sus brazos a nuestro Señor Jesús cuando era un bebé. El versículo 36 de este mismo capítulo 2 de Lucas nos dice, del 36 al 38, de esta otra persona especial que también era de edad avanzada, pero fiel y obediente a Dios.
Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer Ana, esta profetisa de Dios, también tuvo el privilegio de ver a nuestro Señor. Todo lo que Dios nos dice, Él lo hará. A veces la espera es un poco larga, pero Dios va a cumplir siempre sus palabras. Aquellos hombres y mujeres de la antigüedad que fueron tan obedientes, aún sin saber a veces qué esperaban, qué iba a suceder adelante, cuál era su futuro. Aún en medio de eso, el ser fiel a Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer, agradarlo en todo, porque Él sabe pagar mejor que nadie y nuestro Dios siempre va a cumplir sus promesas. Por esa razón hemos nombrado el título de este segmento de hoy, Personajes destacados en tiempos bíblicos, porque cada uno de ellos tiene algo especial que nos inspira de toda su vida, de cada paso que dieron, de todo lo que hicieron, su obediencia, su fidelidad. Su compromiso fue hasta el final, así como usted y yo debemos estar comprometidos con nuestro Dios hasta el final, entendidos de que todo lo que el Señor nos enseña que hagamos en su palabra, en tiempos difíciles como los que vivimos en la actualidad, no es negociable que un verdadero creyente prefiera cualquier otra cosa antes que a Dios. El verdadero creyente siempre va a preferir a Dios ante todo y va a ser fiel y se va a guardar para Dios aunque las cosas estén difíciles. No cambiaremos nuestra bendición por un plato de lentejas. No cambiaremos a Dios por riquezas que nos pueda ofrecer el mundo, porque lo que el mundo ofrece es pasajero, pero lo que Dios quiere que nosotros tengamos y que seamos es lo mejor para nosotros y realmente nos va a hacer sentir bendecidos, plenos y gozosos. Este ha sido el segmento edificante del día de hoy. Se despide Patricia de López.